Berlín, Alemania, el 16 de abril de 1945. Son las 5 de la mañana. A lo largo de 300 kilómetros de frente al este de Berlín, desde el río Oder hasta las afueras de la capital, 2.500.000 soldados soviéticos del primer frente bielorruso de Zhukov y del primer frente ucraniano de Konev esperan la señal. Tienen 6.300 tanques. Tienen 42.000 piezas de artillería. Tienen 7.500 aviones. Es la concentración de poder militar más masiva jamás reunida para asalto de una ciudad. A las 5 de la mañana exactamente, 42.000 cañones abren fuego simultáneamente. El bombardeo más intenso de la historia. Durante 30 minutos, 1.000.000 de proyectiles caen sobre posiciones alemanas. La tierra tiembla. El cielo se vuelve rojo. El ruido es audible a 150 kilómetros. Es el inicio de la batalla de Berlín, el asalto final que destruirá el Tercer Reich. Durante los siguientes 16 días, hasta el 2 de mayo, soviéticos y alemanes lucharán por cada calle, cada edificio, cada habitación de Berlín. 1.000.000 de soldados alemanes, Wehrmacht, SS, Volkssturm, ancianos de 60 años, juventudes hitlerianas, niños de 12 años, defenderán la capital con desesperación fanática, sabiendo que no hay retirada, que la derrota es inevitable, que la muerte es probable. 2.500.000 soviéticos asaltarán la ciudad con determinación vengativa después de 4 años de guerra brutal, después de 20 millones de soviéticos muertos, después de ciudades arrasadas, después de Stalingrado, Leningrado, Kiev. Berlín será venganza. Para el 2 de mayo, Berlín será ruinas humeantes. 300.000 edificios destruidos, 125.000 civiles muertos, 80.000 soldados soviéticos muertos, 280.000 heridos, 100.000 soldados alemanes muertos, 300.000 capturados. Hitler estará muerto, suicidado en su búnker bajo la Cancillería. El Tercer Reich habrá dejado de existir. Esta es la historia completa de Berlín 1945. Cómo llegamos al apocalipsis final, qué ocurrió día a día en las ruinas de la capital nazi, por qué los alemanes lucharon hasta el fin sin esperanza, cómo Hitler pasó sus últimos días y qué significó Berlín para el fin de la guerra más destructiva de la historia. Porque Berlín no fue solo batalla, fue el fin violento del régimen más malvado que la humanidad ha conocido. Antes de entender Berlín, debemos entender cómo llegamos ahí. Para abril de 1945, Alemania estaba completamente derrotada estratégicamente. En el este, el Ejército Rojo había liberado toda Europa Oriental. Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, estaban avanzando por Alemania Oriental. En el oeste, los aliados habían cruzado el Rin en marzo. Avanzaban hacia el centro de Alemania encontrando resistencia decreciente. El territorio del Reich se encogía diariamente. Las ciudades alemanas estaban siendo destruidas por bombardeos aliados. Dresde incinerada en febrero matando 25.000. Hamburgo destruida. Colonia en ruinas. La producción industrial alemana había colapsado. El petróleo era inexistente. Los tanques no tenían combustible. La comida era racionada severamente. La población civil moría de hambre. Millones de refugiados huían hacia el oeste, escapando del avance soviético. La Luftwaffe había sido aniquilada. Los cielos pertenecían a aliados. Los ejércitos alemanes eran sombras. Divisiones existían solo en papel. Las unidades reales eran batallones debilitados con soldados exhaustos, heridos, sin experiencia. Comenta Reich, si sigues la historia. Pero Hitler rechazaba rendición. Desde su búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín, ordenaba contraataques imposibles con divisiones que no existían, movía en mapas ejércitos fantasma, culpaba a generales por traición cuando sus órdenes irrealizables fallaban.
Hitler había perdido contacto con realidad. Creía que las armas milagrosas, jets Mi-262, cohetes Bu-2, U-boats tipo Endyun, cambiarían la guerra. Creía que la alianza entre capitalistas occidentales y comunistas soviéticos colapsaría, que Estados Unidos y Gran Bretaña se aliarían con Alemania contra la Unión Soviética. Creía que resistir hasta el final forzaría negociación favorable. Estaba completamente delirante. Sus generales sabían que la guerra estaba perdida, pero ninguno se atrevía a decírselo directamente por miedo a ejecución por traición. Stalin y Zhukov planearon el asalto final sobre Berlín meticulosamente. La operación involucraría 3 frentes soviéticos. Primer frente bielorruso de Zhukov atacaría desde el este directamente hacia Berlín. Primer frente ucraniano de Konev atacaría desde el sudeste. Segundo frente bielorruso de Rokossovsky atacaría desde el nordeste, protegiendo flanco. Total, 2.500.000 soldados, 6.300 tanques, 42.000 piezas de artillería, 7.500 aviones. Era máquina de guerra más poderosa jamás reunida. Stalin había ordenado tomar Berlín antes del 1 de mayo, Día del Trabajador, fiesta comunista, para propaganda. Zhukov y Konev competían por el honor de capturar Berlín primero. Stalin deliberadamente creó rivalidad entre ellos para acelerar avance. Los alemanes defendían con aproximadamente 1 millón de soldados, pero la calidad era desesperada. Noveno Ejército defendía el Oder, este de Berlín, unidades de Wehrmacht debilitadas, divisiones Panzer con pocos tanques. Volkssturm, milicia popular, formada por hombres de 16 a 60 años sin entrenamiento militar adecuado, armados con rifles antiguos, Panzerfausts, lanzacohetes antitanque desechables, juventudes hitlerianas, niños de 12 a 16 años fanatizados por propaganda nazi, enviados contra tanques soviéticos con Panzerfausts. Unidades SS todavía luchaban ferozmente, pero estaban superadas 100-1. Berlín tenía defensas limitadas, trincheras antitanque en afueras, barricadas en calles, edificios fortificados, pero nada comparable a fortificaciones de Stalingrado o Normandía. La defensa dependía de fanatismo y desesperación, no de preparación militar. Comenta Volkssturm si has llegado hasta aquí. El 16 de abril a las 5 de la mañana, el bombardeo artillero soviético comenzó. 42.000 cañones dispararon durante 30 minutos. Fue bombardeo más intenso por tiempo y concentración de toda la guerra. Las posiciones alemanas fueron pulverizadas. Los soldados alemanes en trincheras fueron sepultados vivos o enloquecieron por concusión. Cuando el bombardeo cesó, la infantería y tanques soviéticos atacaron. Pero el avance no fue fácil como esperaba Zhukov. Los alemanes luchaban desesperadamente. Cada posición era defendida hasta aniquilación. Las bajas soviéticas fueron altas. Zhukov había prometido tomar Berlín en días. Tardó una semana solo en llegar a las afueras. Las alturas de Zielów, 20 kilómetros al este de Berlín, fueron campo de batalla crucial. Era terreno elevado defendido por Noveno Ejército alemán. Zhukov lanzó ataques frontales masivos durante 3 días, 16 al 19 de abril. Los tanques soviéticos quedaban atascados en pantanos. Eran destruidos por Panzerfausts alemanes. La infantería soviética atacaba en oleadas y era masacrada por ametralladoras alemanas. Zhukov usó reflectores antiaéreos apuntando al enemigo para cegar defensores alemanes de noche, pero solo iluminó el humo creando confusión. Las tácticas soviéticas fueron brutas. Superioridad numérica abrumadora, sin preocupación por bajas. Finalmente, el 19 de abril, las defensas alemanas colapsaron por agotamiento y falta de munición. Los soviéticos atravesaron. Noveno Ejército se retiró hacia Berlín en desorden. El camino a Berlín estaba abierto. El 21 de abril, los primeros tanques soviéticos alcanzaron los suburbios de Berlín. El 25 de abril, Berlín estaba completamente cercada. Los ejércitos de Zhukov y Konev se encontraron al oeste de la ciudad cerrando la trampa.
1 millón de soldados y civiles estaban atrapados en Berlín sin posibilidad de escape. Hitler ordenó defender cada metro, luchar hasta el último hombre, nunca rendirse. Pero ya no importaba qué ordenara Hitler, el fin era inevitable. Comenta, Berlín, si continúas aquí. El combate en Berlín fue infierno urbano peor que Stalingrado. Los soviéticos tenían superioridad masiva, pero cada calle era campo de batalla. Los alemanes luchaban desde edificios fortificados, sótanos, ruinas. Francotiradores alemanes mataban comandantes soviéticos. Grupos de Volkssturm con Panzerfausts emboscaban tanques soviéticos desde esquinas. Las juventudes hitlerianas. Niños soldados atacaban suicidamente. La artillería soviética destruía edificios sistemáticamente. Convertía Berlín en campo de escombros. Los lanzallamas soviéticos quemaban defensores en sótanos. El combate era habitación por habitación, piso por piso, edificio por edificio. Las calles de Berlín estaban llenas de cadáveres, civiles y militares mezclados. Los muertos no podían ser enterrados. Quedaban donde caían, se descomponían. El olor era nauseabundo. El agua potable era escasa, las tuberías rotas. La electricidad no existía. El gas de cocina cortado. Los berlineses sobrevivían en sótanos abarrotados, aterrorizados por bombardeos, violaciones de soldados soviéticos, ejecuciones de SS alemanes cazando desertores. Los civiles intentaban huir, pero no había salida. La ciudad estaba cercada. Muchos se suicidaron. Las familias nazis leales envenenaban a sus hijos antes de suicidarse para evitar captura soviética. Los soviéticos avanzaron hacia el centro convergiendo hacia dos objetivos simbólicos. La Cancillería del Reich, donde estaba el búnker de Hitler, y el Reichstag, parlamento alemán, símbolo del Estado alemán. El Reichstag fue defendido ferozmente por SS. El combate duró 2 días, 29 de abril a 1 de mayo. Los soviéticos atacaron con infantería, tanques, artillería directa. Finalmente, el 30 de abril a las 10:50 de la noche, soldados soviéticos Yegorov y Kantaria plantaron bandera soviética en el techo del Reichstag. La foto, en realidad reestadificada el 2 de mayo, se convirtió en símbolo de victoria soviética, equivalente a bandera estadounidense en Iwo Jima. Comenta Reichstag si sigues el video. Mientras Berlín ardía, Hitler vivía sus últimos días en el Führerbunker bajo la Cancillería. Era complejo subterráneo de 30 habitaciones a 8 metros bajo tierra, con paredes de hormigón de 4 metros. Hitler había descendido al búnker el 16 de enero y nunca saldría vivo. En el búnker estaban Eva Braun, amante de Hitler, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, con esposa Magda y 6 hijos, Martin Bormann, secretario de Hitler, generales, secretarias, guardias SS, doctores. La vida en el búnker era surrealista. Hitler daba órdenes a ejércitos que ya no existían. Movía divisiones fantasma en mapas. Culpaba a todos por traición. Los generales mentían reportando victorias ficticias para evitar ira de Hitler. Eva Braun organizaba pequeñas fiestas con champán mientras afuera Berlín era destruido. El 22 de abril, Hitler sufrió colapso nervioso cuando finalmente aceptó que Berlín estaba perdida, que no había ejércitos de rescate, que el fin había llegado. Gritó que todos lo habían traicionado, que Alemania no merecía existir si no podía ganar, que todo estaba perdido. Consideró huir a Berchtesgaden, residencia alpina, pero finalmente decidió quedarse y morir en Berlín. El 28 de abril, Hitler descubrió que Heinrich Himmler, líder de SS considerado leal, había intentado negociar rendición con aliados occidentales a espaldas de Hitler. Fue traición final. Hitler ordenó ejecutar representante de Himmler en búnker. El mismo día, supo que Mussolini había sido capturado por partisanos italianos, ejecutado, colgado boca abajo en Plaza de Milán. Hitler decidió evitar ese destino. El 29 de abril a la 1 de la mañana, Hitler se casó con Eva Braun en ceremonia civil en el búnker. Pequeña celebración con champán.
Después, Hitler dictó testamento político culpando a judíos por la guerra, nombrando sucesores. Almirante Dönitz como presidente, Goebbels como canciller, ordenando continuar lucha. Era documento de megalómano delirante incapaz de aceptar responsabilidad. El 30 de abril, Hitler recibió confirmación de que soldados soviéticos estaban a 300 metros del búnker, que captura era cuestión de horas. Decidió suicidarse. A las 3:30 de la tarde, Hitler y Eva Braun se despidieron del personal del búnker. Entraron a sus habitaciones privadas. Hitler disparó en su boca con pistola Walter PPK. Eva Braun tomó cianuro. Los cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería por guardias SS, rociados con gasolina, quemados mientras bombardeo soviético caía alrededor. Las llamas consumieron parcialmente los cuerpos. Los guardias los enterraron en cráter de bomba. Días después, soldados soviéticos encontraron los restos carbonizados. Los identificaron mediante registros dentales. Los restos fueron secretamente transportados a Moscú. Stalin mantuvo el secreto de hallazgo de cuerpo de Hitler durante años, creando rumores de que Hitler había escapado. Comenta Bunker si has llegado hasta el final. Con Hitler muerto, la defensa de Berlín colapsó psicológicamente. Goebbels asumió Cancillería brevemente. Intentó negociar con soviéticos. Rechazaron. Luego, el 1 de mayo, envenenó a sus 6 hijos con cianuro. Su esposa Magda y él se suicidaron. El general Weidling, comandante de defensa de Berlín, decidió rendirse para evitar más destrucción inútil. El 2 de mayo a las 6 de la mañana, ordenó cese al fuego general. Las unidades alemanas supervivientes izaron banderas blancas. 134.000 soldados alemanes se rindieron. Algunos grupos SS continuaron luchando y fueron aniquilados. La batalla de Berlín había terminado. Las bajas fueron apocalípticas. Soviéticos: 81.000 muertos, 280.000 heridos, total 361.000 bajas. Alemanes: 100.000 soldados muertos, 300.000 capturados, 125.000 civiles muertos, muchos por suicidio. La ciudad de Berlín fue destruida, 300.000 edificios dañados o destruidos, 50%, infraestructura eliminada, sin agua, electricidad, gas, cadáveres por todas partes, enfermedad epidémica, violaciones masivas de mujeres alemanas por soldados soviéticos. Estimaciones entre 100.000 a 2 millones de víctimas, número exacto imposible de determinar. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó rendición incondicional. El Tercer Reich, que Hitler prometió duraría 1000 años, duró 12. La guerra en Europa había terminado. Pero el costo fue incalculable. 60 millones de muertos globalmente, ciudades destruidas, continente arrasado, genocidio de 6 millones de judíos, crímenes contra humanidad sin precedente. El significado de Berlín fue múltiple. Primero, fue justicia poética. La capital del régimen que había iniciado guerra de exterminio, que había destruido ciudades enteras, que había matado millones de civiles deliberadamente, fue a su vez destruida completamente. Segundo, fue venganza soviética. Después de 27 millones de soviéticos muertos, después de Leningrado asediada 900 días, después de Stalingrado, Kiev, Minsk destruidas, Berlín era retribución. Tercero, fue fin definitivo del nazismo. Con Hitler muerto, Berlín capturada, Alemania ocupada, el nazismo fue eliminado militarmente, aunque ideas sobrevivirían. Cuarto, marcó inicio de posguerra, división de Alemania, inicio de Guerra Fría, Europa bajo hegemonía estadounidense soviética. Comenta Victoria, si llegaste al final. Los testimonios preservan el horror. Un soldado soviético. Entramos a Berlín el 25 de abril. Cada calle era batalla. Los alemanes luchaban como demonios desesperados. Niños con Panzerfausts, ancianos con rifles. SS hasta el final. Quemamos edificios con lanzallamas. Matamos miles. Vimos campos de concentración liberados antes. Sabíamos lo que alemanes habían hecho. No sentíamos piedad.
Berlín pagó por Stalingrado. Cuando izamos bandera en Reichstag lloré. Habíamos vengado nuestra patria. Un civil berlinés. Vivíamos en sótano con 50 personas. No salíamos por días. Bombardeos constantes. Edificio arriba nuestro colapsó. Sobrevivimos milagrosamente. Soldados soviéticos entraron el 2 de mayo. Algunos fueron amables dando comida. Otros violaron mujeres. Vi suicidios. Familias enteras tomaron veneno. Preferían muerte a captura. Berlín era infierno. Todo destruido. Cuerpos pudriéndose. No había comida, agua, nada. Sobrevivimos, pero fue peor que morir. Un soldado alemán. Defendimos Berlín sabiendo que era inútil, pero no había alternativa. Rendirse a soviéticos significaba probablemente muerte o Siberia. Luchar significaba muerte, pero al menos morir con armas. Vi niños de 14 años con Panzerfausts atacar tanques, heroico y trágico. Vi ancianos Volkssturm masacrados. Vi SS ejecutar soldados por retroceder. Fue locura. Hitler nos condenó a todos. El 3 de mayo me rendí a estadounidenses al oeste. Tuve suerte. Mis compañeros capturados por soviéticos desaparecieron. La caída de Berlín enseña que dictaduras fanáticas luchan hasta autodestrucción total. Hitler prefirió ver a Alemania completamente destruida antes que aceptar derrota. Ordenó política de tierra quemada destruyendo infraestructura alemana que pueblo alemán débil no merecía. Fanatismo ideológico lleva a irracionalidad suicida. Berlín enseña que guerra total resulta en destrucción total. Alemania inició guerra de exterminio, recibió destrucción equivalente. Quien siembra viento cosecha tempestad. Las ciudades alemanas bombardeadas, civiles muertos, fueron consecuencia directa de agresión nazi. No justifica atrocidades aliadas, pero explica contexto. Berlín enseña el costo humano de resistencia sin sentido. 100.000 soldados alemanes muertos defendiendo ciudad que estaba inevitablemente perdida. 125.000 civiles muertos, 80.000 soviéticos muertos. Todo inútil. Si Alemania se hubiera rendido en marzo cuando derrota era obvia, cientos de miles vivirían. Pero fanatismo de Hitler prolongó agonía. Berlín enseña que regímenes malvados eventualmente pagan sus crímenes. El Tercer Reich prometió dominar Europa 1000 años. Duró 12. Provocó muerte de 60 millones. Fue destruido hasta cenizas. Hitler murió como cobarde suicidándose en búnker. Justicia histórica eventual existe. Si este video te impactó, suscríbete para más historias de guerra que cambiaron el mundo.